Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este su programa Conversando desde la Bene. Mi nombre es Alma Cárdenas y es un placer acompañarlos una vez más en nuestra emisión en este mes de abril, mes del niño. Quisimos abarcar un tema muy importante para todos los niños, pero también para los padres de familia que nos ocupamos de estos pequeños en casa. El día de hoy hablaremos sobre el neurodesarrollo con dos especialistas que hemos invitado y que aceptaron amablemente acompañarnos el día de hoy para platicar sobre qué es esto del neurodesarrollo, acerca del autismo, acerca de ciertos trastornos que hemos escuchado y que, bueno, queremos saber un poquito más para poder abordar a los pequeños y que tengan pues la mejor calidad de vida, que es lo que deseamos para ellos. Para esto, invitamos a la doctora Alma Rosa Sánchez de la Vega, quien es pediatra de nuestro hospital, y tenemos una invitada muy, pero muy especial, que es la doctora María Angélica Hernández Valdés. Ella es neuróloga pediatra y pues nos va a complementar esta conversación hablando sobre las terapias en este aspecto del neurodesarrollo. Doctoras, muchas gracias por acompañarnos en este mes de abril y en el mes del niño. Les agradezco su compañía. Adelante, están invitadas a unirse a esta conversación. Por ahí ya tenemos a la doctora María Angélica y está por conectarse la doctora Alma Rosa. Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Pues un placer estar con ustedes el día de hoy platicando con nuestro público para conocer y llevar hasta las casas de nuestro público de Facebook este tema del neurodesarrollo. Queremos primero invitar a todos los que están conectados a que se sumen a esta sesión con sus dudas, sus preguntas. Estamos para eso. Este programa está diseñado para que todos los que se conectan y la comunidad que está interesada en saber más sobre la salud pues conozca de los temas y no se quede con ninguna duda, que envíe a través de nuestras redes cuáles son las preguntas, aprovechando la participación de ustedes como especialistas, y si podemos dar inicio o orientarlos en los temas que desarrollemos, pues mucho mejor. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar nuestra plática. Queremos platicar, doctora Alma Rosa y doctora María Angélica, sobre el neurodesarrollo, porque bueno, si bien no es un tema nuevo, es un tema que pues se le ha dado mucha importancia, la importancia que se debe, y que cada vez hay más y más maneras de llevar a cabo este neurodesarrollo de manera que nuestros pequeños pues crezcan con la calidad de vida que merecen. Queremos platicar sobre este concepto y me gustaría que la doctora Alma Rosa iniciara dándonos las bases, diciendo de qué se trata. Lo escuchamos frecuentemente, pero a lo mejor no sabemos bien a ciencia cierta de qué se trata el neurodesarrollo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, doctora? Sí, claro que sí. Bueno, es muy importante que entendamos que así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro cerebro. Y el neurodesarrollo es un proceso que va madurando poco a poco desde la etapa de recién nacido y los primeros años de la vida del niño, y es muy importante que se lleve a cabo. Este proceso de maduración del cerebro, por así decirlo, que realmente es el sistema nervioso, nos va a ayudar a adaptarnos y a funcionar de manera adecuada en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, lo que primero vemos y ve el familiar o la mamá o el cuidador es el aspecto del motor grueso. O sea, nosotros tenemos algunas metas de desarrollo que identificamos bastante bien todos los profesionistas de la salud, sobre todo los pediatras, en que el niño tiene que ir adaptándose e ir haciendo algunas metas de que sostenga su cabeza, de que se siente, de que ruede, y a la par esto motor grueso va a ir estimulando también
otros procesos de comunicación que más adelante van a dar lugar al lenguaje, de adaptación social que van a dar lugar a la integración en el ambiente y también al pensamiento, que inicialmente ese pensamiento pues es diverso, lo va a manifestar de diferentes maneras, pero poco a poco lo va a ir integrando para hacer un pensamiento crítico en la etapa escolar. Entonces, de decirlo de alguna manera, el neurodesarrollo es un proceso normal del niño que va a madurar su cerebro para llegar a efectuar de grande o en etapas más adelante de la pediatría, pues toda la integración que debe llevar a cabo un ser humano para poder adaptarse a la vida cotidiana y a tener una calidad de vida normal. Ok, y entiendo que por eso es tan importante las visitas al pediatra en el primer año de vida cada mes y que nosotros como padres de familia estemos pues muy al pendiente de que vaya cumpliendo con esas pequeñas metas, ¿no? Y que vayamos detectando. Obviamente ustedes como especialistas nos van diciendo y preguntando, ya cumplimos esto, ¿cómo lo hacen? Y entiendo que así ustedes como pediatras pues hacen ese enlace en cierto momento con la neurología pediátrica cuando descubren ciertos trastornos o afectaciones que pudiera ya estar brincando hacia otra especialidad. Sobre esto, quisiera que iniciáramos su intervención, doctora María Angélica, y que nos platicara sobre cuáles son esos trastornos que se pueden llegar a detectar o en qué momento llegan los pacientes ya contigo como neuróloga pediatra. Bueno, antes que nada sí hay que recalcar que la atención pediátrica es muy importante. O sea, el seguimiento del niño sano nos permite identificar lo que no es normal y poderlo canalizar a tiempo. Las evaluaciones frecuentes del niño deben de ser que no esté enfermo, que no vaya por una infección, que no vaya por algo respiratorio, o sea, que el pediatra se aboque exclusivamente al interrogatorio y a la exploración de un niño sano para evaluar lo que no es normal y poderlo canalizar. Entonces, estas alteraciones pueden ser trastornos en el desarrollo del lenguaje, que están establecidos como trastornos de neurodesarrollo, son alteraciones en el desarrollo del lenguaje, alteraciones en la atención o trastorno por déficit de atención, hiperactividad, problemas incluso de enuresis y encopresis, ¿sí? Que son trastornos de la excreción, problemas de ansiedad, ¿sí? Trastornos incluso se puede identificar como trastornos del sueño, en trastornos de espectro autista. Todo esto es parte de lo que el pediatra interroga en una consulta normal de un niño sano. Al identificar estos problemas, si el niño tiene dificultades en el desarrollo del lenguaje, entonces debe de canalizarse hacia un especialista o ya sea la intervención que él considere lo más apropiado para iniciar ya un proceso de abordaje y así poder evitar alteraciones más adelante. Perfecto. Y hablando precisamente de esos trastornos que ya comentabas hace un momento, acabamos de conmemorar el Día del Autismo y escuchamos mucho acerca de este tema últimamente. Quisiera que platicáramos sobre qué es el espectro autista. Doctor Alma Rosa, ¿nos puede orientar un poquito en qué es este espectro y cómo es que pues vamos identificando que va por ahí el camino del desarrollo del niño? Sí, claro. Bueno, antes de hablar un poquito del espectro autista, me gustaría retomar dos puntos que dijo la doctora Angélica que son vitales. A veces hay una confusión de cada cuánto un niño tiene que ir al pediatra para niño sano y como dice ella, te lo llevan porque está enfermo, ¿no? Entonces, la evaluación normal del desarrollo no acaba en el primer año, o sea, el desarrollo va a continuar y generalmente los primeros 2 años son como cuando nosotros nos podemos dar cuenta de esos datos de alarma de alteración tanto motora como del desarrollo. Pero si al niño lo vemos cuando está enfermo, a veces la evaluación no puede ser tan específica porque el niño pues está llorando, está inquieto, está con fiebre. Entonces, puede esos datos de alarma pasar de una manera muy sutiles y si el paciente no viene regularmente a ese control, pues solamente cuando está enfermo perdemos un tiempo importante en esa detección temprana. Esa es una parte. Y la otra es que sí tenemos que identificar de una manera más pronta y generalmente lo hace primero la mamá, el cuidador, qué es lo que está normal de lo que está anormal. A veces tienen la experiencia de que tienen otros niños, otros hermanitos, y dicen, ay, este fue más avanzado y este está más retrasado o va más atrás de que en lo motor, en el lenguaje. Entonces, eso es muy importante cuando el papá
está en duda o la mamá tiene duda de que por qué el otro fue más acelerado y este va más atrás, ese ya es un punto para que lo lleven a una revisión. Solamente para eso, no esperar hasta que se enferme, ¿no? Y si hablamos del espectro autista, que esto ha ido cambiando conforme los años, hay una nueva clasificación a partir del 2013 en donde todos estos trastornos del neurodesarrollo se pueden acoplar en trastornos del espectro autista. Bueno, generalmente nosotros nos vamos a identificar aquel niño que no hace una integración ambiental adaptativa y hay alteración del lenguaje, ¿sí? Entonces, el paciente, a pesar de que pudo haber tenido un desarrollo motor, que en mi experiencia personal te podría decir que el niño que tiene algunas alteraciones del desarrollo muy tempranas, que hay un retraso psicomotor o que hay un retraso en la adquisición de funciones como el habla, el lenguaje, ya es un dato de alarma. Y ese niño, si no interactúa con los demás niños a la edad que debe ser, entre el año y año 8 meses, que es muy retraído, que está muy irritable, ya es un factor de riesgo, ya es un dato rojo que nosotros siempre debemos considerar que el especialista como el neurólogo también le dé una segunda vista. ¿Sí? Entonces, hay algunos datos que pueden ser muy tempranamente, aunque las escalas de evaluación son un poquito más tardías, pero sí podríamos identificar al niño del espectro autista con alteraciones del lenguaje, con una tardía adaptación ambiental, ¿sí? Y con algunas alteraciones en cuanto al aprendizaje. Y fíjate que el tema de, sí, de las revisiones hacia el pediatra, creo que, no sé, yo tengo la idea de que el primer año de vida pues es cada mes y luego se van haciendo un poco más esporádicas, ¿cierto? O sea, o tiene que ser Mm, también cada mes, Mira, hay diferentes escuelas, depende ¿ok? mucho dónde uno se forme, pero lo ideal es que el niño nace y lo revises entre los primeros 7 a 10 días, y lo revises al mes, y lo revises así mensualmente los primeros 4 a 6 meses. Después se espacía cada 2 o 3 meses, y alrededor del año las evaluaciones son cada 3 o 4 meses, ¿sí? Y entre los 3 y 5 años, por lo menos 3 veces al año tiene que ir al pediatra, ¿sí? O sea, Ok. solamente para evaluar niño sano. Sí, Estamos, independientemente si el paciente tiene una patología propia, algo respiratorio, algo que ahí las intervenciones a lo mejor son más frecuentes, pero para evaluar niño sano, más o menos esta evaluación en meses o en tiempo sería la adecuada para una detección oportuna. sí, creo que es importante la referencia porque sí, como padre de familia, pues tú te atienes a lo que el doctor te dice en la cita, ¿verdad? Pero qué bueno tener un panorama para conocer cada cuánto al menos debes de ir, por supuesto, fuera de cualquier enfermedad que se presente en el transcurso de ese tiempo, ¿no? Y ahora, lo siguiente que comentabas es, bueno, hay que ir viendo los tiempos porque a lo mejor tienes otros niños en casa o empieza uno como papá a comparar y decir, ¿por qué el mío todavía no me habla? ¿Por qué todavía no me camina? ¿O no tiene ese equilibrio? Entiendo que también para eso hay tiempos y que dentro de la consulta ustedes como especialistas valoran esos tiempos. No quiere decir que todos los niños, porque luego estamos preocupados de, ay, es que el mío todavía no camina. Bueno, calma, no pasa nada porque a lo mejor hay un retraso de 1 o 2 meses, pero ya entonces cuando hay escalas que ustedes conocen, ya son superadas, es donde ahí está el foco rojo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Y entonces, bueno, hablando del espectro autista, ¿cuáles son esos focos de alarma muy particulares o no hay? Porque también me he topado personalmente con diferentes niveles, no sé si así se denomine, Sí. pero con Ujú. diferentes niveles de autismo. Entonces, a lo mejor un niño puede presentar dos, tres características y otro mucho más asentado. ¿Es así? Sí, Eh, no sé si, Sí, sí. doctora No, María. aquí el nivel en sí, lo que se identifica es ya para el terapeuta como tal. Es el nivel de ayuda que necesita el niño para poderse desenvolver. No es tanto que tenga, no se determina como una severidad como tal, sino nos ayuda a evaluar las necesidades que vamos a tener en la terapia. Eso es más que nada para el terapeuta o sus maestros. En sí, hay ciertos datos muy sutiles que pueden decirnos que el niño tiene autismo, como un mutismo selectivo, que es cuando el niño no habla más que en su propia casa o en lugares donde se siente seguro, y ese ya por sí solo puede ser un dato de autismo. Y puede ser tan discapacitante en el sentido de que puede ser muy limitante para el niño en desarrollo en área social
como el tener una discapacidad motora, ¿sí? Es decir, si el niño no es capaz de hablar en la escuela, pues no va a interactuar, no va a ser amigos, aunque sepa todo lo que dice el maestro, si no es capaz de contestar las preguntas, pues le va a ir mal en los exámenes. Entonces, aunque sea solamente ese síntoma que tiene el pequeño, hay que valorarlo porque puede ser un dato sutil de que tiene un trastorno de espectro autista. Y el autismo, como su nombre lo dice, es espectro. El espectro es la descomposición de los colores de la luz. Entonces puede ser tan severo como un color negro, ¿verdad? Que decimos con toda la sintomatología que viene en los libros, de que aleteo de las manitas, da vueltas, no se deja tocar, o sea, todas las alteraciones sensoriales, algo tan sutil como el hecho que no pueda referir que quiere algo, o sea, sus necesidades, que nada más se dedique a una sola cosa o tenga una fijación con algún interés restringido, como son aviones y nada más esté hablando de aviones, o un interés poco desarrollado en el aspecto escolar. Entonces, ahí no se va a notar tanto y a lo mejor los maestros no lo van a referir como un problema, el niño nada más se aísla, pero ese niño probablemente tenga autismo, igual que tiene toda la sintomatología. Entonces, el trastorno de espectro autista se ha determinado así como para probar y hacer un diagnóstico más rápido, que se pueda hacer una atención más temprana, también aquellos que tienen mayores posibilidades de que podamos sacarlos adelante, digamos, intervenir más tempranamente y facilitar lo más todas sus habilidades para que puedan desarrollarse lo más que podamos, ¿sí? Sin quitar el diagnóstico como tal. Pero ya no nos centramos tanto en el diagnóstico, sino en la necesidad que tiene la propia persona. Ok, ¿y hay cierta edad o rango de edad en donde esto, porque escucho algunos datos característicos de una persona que cae en este espectro y a lo mejor pudiera ser pues algo aislado, ¿verdad? Pero ¿tiene que ver algo la edad? O sea, ¿en qué momento se presentan específicamente o no hay un rango de edad? Lo que pasa es que hay ciertas evaluaciones que conforme el nivel de desarrollo del niño las puedes hacer, sí, un poquito más específicas, pero como dice la doctora, si nosotros nos vemos como focos de alarma, el que el niño no integra y que no hay lenguaje, ese ya es un punto rojo y lo puedes tú evaluar tan tempranamente como lo identificas, ¿no? Nuestro mejor tiempo de lenguaje es entre los 2 y 4 años, pero hay un prelenguaje previo, es entre el año, año y medio. Si ese niño a esa edad no hace una integración, no identifica parte de su cuerpo, no tiene la mamá cómo comunicarse con él, que solamente le señala las cosas, no le pide de comer, o esos datos como que de aislamiento o retracción o algunas rutinas repetitivas, pues te dan como que ciertos datos de alarma, ¿sí? Entonces, a veces se dan cuenta cuando empiezan a ir a un maternal o a un preescolar en que el niño es muy irritable, no se deja cambiar, o cuando están en etapa en donde empiezan a hacer interacción social y empieza el lenguaje y ellos no emiten sonidos, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es un dato de alarma, pero creemos que la mamá ya tenía que haber identificado que iba pues diferente hacia otros niños, ¿no? Ok, muy bien. Y una vez que se detectan estas alarmas y que cae de alguna manera, a lo mejor con su especialidad, doctora María Angélica, ¿cómo es que lo abordamos? ¿Cuál es el apoyo que se puede dar? Bueno, ya una vez que tenemos datos de alarma hay que hacer una evaluación completa, así como dijo la doctora Alma. El diagnóstico de autismo se puede hacer tan tempranamente como desde los 18 meses. Entre más temprano, mucho más tenemos que trabajar porque mucho más posibilidades tenemos de desarrollar todos los potenciales que pueda tener ese cerebrito, ¿sí? El autismo es una condición de vida, entonces no hay que tomarlo como una enfermedad, sino algo sobre lo que debemos abordar inmediatamente y debemos de trabajar. Una vez que llega al consultorio de neurología pediátrica, se le piden una serie de estudios porque hay que descartar otras alteraciones orgánicas que pudieran estar interfiriendo, desde valorar previamente la capacidad auditiva, incluso, ¿verdad? El niño oye o no oye, como para decir, bueno, no está hablando porque no escucha. Un punto muy importante aquí que quiero hacer, el frenillo lingual no es ninguna interferencia para que un niño hable. O sea, muchas veces me llegan de que es que tiene el frenillo, por eso no habla, doctora. Seguramente tienen que operarlo. Eso. No. El frenillo lingual nada más es punto y modo de articulación y el niño estaría hablando mucho, pero comunicaría.
Y la comunicación va de lo verbal y no verbal. El niño puede no estar hablando, pero me comunica sus necesidades por medio de que me mira, juega conmigo, se ríe, hace el pomponito, el chocolatito, ¿verdad? Interfiere una sonrisa social dirigida, ¿verdad? Se ríe con las cosas que se tiene que reír. Este, Una disculpa, estamos en hospital. Perdón. entonces, ya una vez que llega, entonces hay que determinar si es orgánico. Ahí le hacemos estudios relacionados mediante la exploración neurológica. Si yo tengo sospecha de una cabeza chiquita, una cabeza grandota, pues a lo mejor requiere un estudio de imagen. Si tenemos alteraciones del sueño en donde es intermitente o algún tipo de movimientos anormales, pues a lo mejor requerirá un estudio de electroencefalograma, valorar la función tiroidea, valorar la función hepática. Solicitamos estudios de laboratorio también como intervención y hacemos las evaluaciones o mandamos a la persona que las debe de realizar las evaluaciones dirigidas a determinar si pudiera ser una probabilidad de trastorno espectro autista. Estos ya son psicólogas especialistas en desarrollo las que las pueden aplicar, ¿verdad? Con la finalidad de encontrar los ítems o los puntos rojos en donde sí tiene mayores probabilidades o pensaríamos nada más en un problema de lenguaje. Pero ya es sobre el abordaje sobre el niño, las preguntas dirigidas a la madre, toda una historia clínica muy bien detallada de qué es la problemática que ocasiona el problema o la preocupación de la familia. Claro. Muchas de las veces las que llevan a los bebés son las abuelas, ¿eh? O sea, las abuelas son muy buenas aliadas del pediatra en neurodesarrollo. Sí, creo que uno como padre de familia, pues no sé cómo denominarlo, pero se ciega o trata de justificar frecuentemente eso que está viendo o que uno que conoce a los hijos perfectamente, sabes que algo anda mal. Somos la del instinto, pero difícil de reconocerlo, ¿no? Que algo puede estar sucediendo. Todos los que están alrededor suelen participar y decir, yo sí lo veo y no me ciega el amor de madre. Entonces, por eso creo que puede ser el soporte. Pero bueno, creo que es de gran valor que se esté hablando del tema, porque finalmente no es algo, como bien dice, no es una enfermedad, no es algo que no conozcamos o que sea un niño en un millón, al contrario, o sea, creo que es un espectro que entre más se hable de él, pues se va conociendo y abordando a los niños más tempranamente y se les puede ayudar. Y eso es lo que quería preguntar. ¿Hasta dónde podemos llegar en los beneficios? O sea, si lo abordamos a tiempo, si empezamos esta terapia, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Hasta dónde llega esa mejoría? Bueno, aquí es muy importante que lo hagamos tempranamente porque el neurodesarrollo, te explicaba, es un proceso. El paciente sea o no sea autista, va a tener su proceso y va a ir evaluando o va a ir mejorando conforme se estimule. ¿Sí? Okay. Nosotros el neurodesarrollo lo vemos mucho, bueno, en mi caso soy neonatóloga, vemos mucho niño con riesgo y nosotros nos creamos un plan de seguimiento para saber que el niño haga metas motoras, metas de lenguaje, metas de actitud, todo lo demás y lo integre. Pasa lo mismo con los niños que están en el espectro autista. Tú te vas creando algunas metas de que el niño va a poder ir haciendo. De hecho, hay muchas aplicaciones digitales, tanto para padres como para maestros, para facilitar y mejorar, por ejemplo, el que él reconozca sus emociones, el lenguaje, el que empiece a adaptarse a la sociedad, el que empiece a hacer juegos y que integre con otras personas. Entonces, si un niño que está en una etapa muy temprana se detecta que es de espectro autista y estimulas todas las áreas que debes, el lenguaje, la adaptación, lo motor, va a llegar a una expresión para ese niño, ¿no? O sea, el neurodesarrollo va a seguir al nivel que ese niño lo pueda llegar a estimular y la respuesta va a depender de cada paciente. ¿Sí? Pero creo que es importante hacerlo de una manera completa, con gente capacitada, profesional y que lleve una meta. Aquí, por ejemplo, si yo te explico que la gran mayoría de los papás se preocupa cuando el niño no ha caminado, no corre y todo, pero también se preocupan cuando el niño no habla. Entonces, nuestra meta principal es adaptarlo y que se integre a sus actividades y que pueda caminar y pueda hablar y pueda realizar una actividad propia de su edad. Entonces, si estimulamos todas estas áreas, podemos llegar a mejorar. Ok, sí, de manera que, como bien menciona, pues se le vayan poniendo metas y se vayan cumpliendo a través de esa estimulación, ¿no? Ok,
quiero hablar sobre otro trastorno, pero no sé si quieran cerrar este tema del espectro autista. ¿Algún comentario adicional que sería importante que los padres de familia conocieran? Bueno, aquí principalmente, como dice la doctora, es identificar factores de riesgo, ¿sí? Que es Ujú. precisamente un niño prematuro tiene mucho mayor riesgo de caer de tener la posibilidad de un trastorno de espectro autista. Si tenemos antecedentes de asfixia perinatal, ese niño debe de estar bajo vigilancia continua, ¿sí? O sea, es que falta de oxigenación, tuvo problemas al nacer, el antecedente, por ejemplo, de caídas, el que se me cayó de chiquito, se me cayó de la cama, generalmente eso no tiene ninguna relación, a menos que la caída haya producido un traumatismo muy severo, que haya caído a terapia intensiva, ¿verdad? Pues puede tener una interferencia en neurodesarrollo, pero generalmente los papás se preocupan por esto. Y otra cosa muy importante, hay una ola, ¿verdad? Una línea en donde son antivacunas. Ya se ha visto muchísimo sobre esos estudios bien desarrollados, avalados, ¿verdad? Éticamente llevados, en donde se ve que las vacunas no tienen ninguna interferencia sobre aumento de la incidencia de trastorno de espectro autista. Qué bien romper con ese mito, porque sí, la desinformación y si llega a ser en estas épocas viral ese tipo de datos, pues podemos acabar en errores que repercutan en la salud de los pequeños. Doctora Alma Rosa, ¿algún otro detalle que nos esté escapando con este tema del autismo? Yo quisiera enfocar mucho y enfatizar que es los padres, los cuidadores, sí hay manera que lo detecten lo más temprano que puedan, porque el dato de alarma principal es que el niño tiene un retraso en el lenguaje y un retraso en la adaptabilidad a su ambiente. ¿Sí? Y el otro comentario que a veces les preocupa a los papás, que eso siempre nos van a preguntar, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico va a depender mucho del grado de autismo. Ya lo dijo la doctora, el grado importa mucho para la terapia que se le va a dar, ¿no? Hay niños que no van a requerir tanto apoyo, hay unos medianamente apoyo y hay otro muy notable apoyo. Pero estudios que se han visto en adultos que tienen autismo y que tuvieron evaluaciones y seguimiento y terapia pueden llegar a funcionar bastante capaces, ¿sí? Y realmente la mayor limitante es la actividad ambiental, pero lo que es el nivel cognitivo, el nivel de inteligencia, eso no está peleado, ¿sí? Entonces, esto se puede llegar a estimular y como hay tantas maneras de favorecer que el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, apoye a una adaptabilidad social, pues esto también va a ir mejorando. Entonces, ya hay muchísimas cosas que se conocen del espectro autista, todas son para bien porque nos han permitido desde hacer identificaciones más tempranas como llevar a una mejor adaptabilidad social y eso es muy importante que los papás lo entiendan, porque a veces no aceptan el diagnóstico, ocultan al paciente, no lo llevan a una terapia de integración y el tiempo que se tarden en realizar esto, pues es tiempo que lo puedes cuadriplicar en que él va a llegar a tener pues alguna limitación en la etapa posterior. Sí, claro, creo que ese es el mejor de los consejos que pudiéramos dar, ¿no? El hecho de tratarlo lo más a tiempo posible en cuanto se detecte. Y bueno, vamos a iniciar con otro trastorno, con usted, doctora Alma Rosa. Dígame de qué se trata el TDAH. ¿Qué Creo que significa? bueno, es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Te puedo decir que muchos somos, así que no es algo tan Es muy severamente, común, ¿verdad? es muy común y a algunos se nos persiste toda la vida, pero bueno, sí, sí involucra mucho porque el niño al principio tiene déficit de atención por cosas que no le interesan, o sea, realmente es impulsivo. Son de los típicos niños que en la escuela puede tener un nivel de aprendizaje menor, pero no porque no sepa, sino porque es distraído y es impulsivo y de repente se vuelve como que la marca de la escuela porque pelea o porque se sale del salón o cosas así. Entonces, sí, a veces también los papás batallan un poquito en aceptar que su niño tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, puede tener predominio más de déficit de atención, o sea, ser distraído, no hacer las tareas a tiempo o tardar un poquito en aprender las cosas porque tiene periodos muy cortos de atención y eso también es muy importante entenderlos porque a veces el niño lo detectamos con TDAH y se quiere medicar o los padres lo medican, pero la terapia tanto fuera de casa como de casa es muy importante, ¿no? El niño tiene periodos de atención corto, entonces primero tenemos que lograr la atención
para después lograr la memoria. Y a veces quieren que el niño aprenda las tablas y todo, pero pues el tiempo es muy relativamente rápido para él y él se distrae en otras cosas. Entonces, batallan en la escuela, batallan en la casa, y cuando predomina lo hiperactivo, pues el niño es muy impulsivo. Y dependiendo de la edad, pues esto le puede crear condiciones sociales de que sea a lo mejor eh, peleonero, aislado, o que solamente integre con ciertos niños, pero sea muy brusco en sus acciones, ¿no? Entonces, a veces los papás no lo pueden controlar, y también es importante detectarlo temprano porque todos estos procesos tienen un nivel en donde podemos mejorarlo, y si es un niño hiperactivo, impulsivo, con déficit de atención, que se la fue sobrellevando y pues no llevó una terapia adecuada, cuando viene la adolescencia puede brincar a tener otros procesos de alteración, también psicoemocional, precisamente basados en su trastorno inicial, que es el déficit de atención e hiperactividad. ¿Será que en estos tiempos, porque veo estos términos y digo yo, no es que haya más niños, sino que a lo mejor ya le ponemos nombre a un comportamiento que se viene Sí. dando de hace mucho tiempo atrás? Porque sí detecto que es muy común y dicen, no, pues ahora todo el mundo tiene déficit de atención. Pues no todo el mundo, pero sí es cierto que ahora ya es más fácil a lo mejor detectar este tipo de alarmas con más oportunidad y sí ponerle el nombre que es. No es un niño inquieto, no es un niño distraído, o sea, tiene un trastorno que debe ser abordado médicamente. Entonces, en este sentido, doctora María Angélica, ¿cómo es que abordamos a ese tipo de trastornos o esos niños que padecen el déficit de atención y de hiperactividad? Sí, mira. Primeramente hay que determinar si la conducta se debe a algo ambiental como tal, ¿verdad? O sea, determinar que es un TDA implica que la conducta se repite tanto en casa como en la escuela. O sea, nos afecta más de dos ambientes. El niño tiene el mismo comportamiento tanto en casa, con los abuelos, en la escuela, en todos lados podría tener dificultades, problemas. Pueden ser niños muy inquietos, los cuales se identifican mucho más rápidamente, ¿verdad? Y son los que los maestros canalizan. O pueden ser niñas que no dan lata, pero van con bajo rendimiento académico, en donde esas son las más difíciles a veces de identificar, o esas personas son las más difíciles de identificar y que son las que nos llegan más tardíamente. Tengo trastornos por déficit de atención a veces que se han identificado en la etapa de adolescencia, precisamente cuando el ambiente les es más difícil en poder encajar, ¿verdad? En poder atender, en poder sociabilizar incluso, y es más demandante el ambiente para ellos, lo cual genera mucho mayor frustración y se agregan las comorbilidades que comentaba la doctora Alma Rosa, en donde ya es canalizado. Pero él viene arrastrando toda una historia, haciendo ya la historia clínica, viene arrastrando toda una serie de eventos en donde le confieren mucha dificultad para poder organizarse y para poder funcionar, como quien dice, en sociedad. Y eso hace en el niño la idea de que no es suficiente, ¿sí? De que tiene un problema, de que él es el problema, empieza a ponerse etiquetas que realmente no las tiene, y eso es lo que lleva a la dificultad de tratamiento. El poder identificarlos de manera temprana implica un gran trabajo tanto de maestros como de médicos, ¿verdad? En este caso, como volvemos a decir, el pediatra es el encargado de poder canalizar, ¿sí? De poder identificar. Y generalmente la escuela, al iniciar ya la etapa de preescolar, pues es cuando se hacen más evidentes las alteraciones, porque a lo mejor en casa, por mamá, pues la podemos ir sobrellevando, ¿verdad? Es inquieto, pues no lo llevo a las fiestas de la familia, me traigo mi niño y no salgo, y aquí estoy. Pero ya cuando el niño se tiene que enfrentar a los retos de la sociedad, pues obviamente es cuando empiezan las dificultades y es canalizado. Aquí el abordaje en neurología es tratar de identificar, igual como cualquier otro trastorno de neurodesarrollo, que no sea una alteración orgánica, ¿verdad? Primeramente eso, y ya una vez que identificamos el trastorno por déficit de atención, canalizar así es un trastorno hiperactivo, impulsivo o inatento, y poder determinar el fármaco que mejor le vaya. O si es nada más algo leve, en donde le va a ir mejor nada más con terapia. No todo el TDA, y ese es el miedo que tienen los padres, no todo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad quiere decir igual a fármaco. Se valora al paciente individualmente y se hace un análisis con una receta especialmente para él. O sea, si es nada más terapia o si requiere un tratamiento farmacológico, también se le va a definir al padre para qué es, con qué finalidad y qué meta queremos lograr con ese medicamento. ¿Sí? No nada más es darle porque necesita un fármaco, no.
¿El cerebro funciona de manera diferente? Sí. Tiene alteraciones, pero también implica que los padres deben de trabajar en casa con normas establecidas, estrategias, que no nada más es solamente el medicamento, que es un tratamiento multidisciplinario, transdisciplinario, donde interactuamos todos los que estamos alrededor del niño. Y, sobre todo, quitarle la etiqueta, porque los primeros que ponemos etiquetas muchas veces, pues somos los papás, desafortunadamente. Claro, claro, y bueno, ¿cómo detectar, te lo digo como padre de familia que luego escuchamos, es que es chiflazón, lo que tiene el niño es chiflazón. ¿Cuáles son esos puntos muy particulares que dices no es chiflazón? O sea, ya creo que la doctora Alma Rosa mencionó uno que es el hecho de, a ver, se le cuesta trabajo concentrarse, o sea, no tiene esos periodos en donde le puedas hablar y decir, préstame atención, sino que totalmente está distraído. ¿Algún otro foco rojo, como lo hablamos también en el autismo, que digas, es evidente, no es una chiflazón, vaya, no te ciegues en ese sentido? ¿Qué otro tipo de cosas nos podemos topar? Pues yo creo que sí, es un paciente impulsivo, o sea, dependiendo qué predomine en cada niño, pero sí, como dice la doctora Angélica, es muy importante que como papá que conoces a tus hijos y los ves muy comúnmente y ves cómo reaccionan, que esa impulsividad o esa baja concentración sea continua. O sea, no nada más en la escuela, de que hay en la escuela no trabajo y todo, pero en la casa sí pones atención, porque si te gusta, porque no te exigen. Ahorita las alteraciones de conducta que a veces podrían confundirse con realmente trastornos de este tipo, tienen mucha influencia porque el estado de salud mental, tanto de los adultos de los niños, se vio muy trastornado con la pandemia. Entonces, estuvieron en aislamiento, entonces los niños empiezan a actuar diferente. Los niños que les tocaba una adaptación de sacar de primaria a secundaria no la hicieron en su casa. Entonces entran a la secundaria y hay ritmos de actitudes que todavía no pueden integrar con otros niños y pues ahí empieza la clasificación de que este niño es buena onda, hace muchas cosas y el otro se queda en su casa, pero sí tendríamos que hacer la diferencia entre una alteración de conducta y una alteración emocional, porque a veces también se sobrepone. Entonces, sí, generalmente el niño hiperactivo con déficit de atención es tanto inquieto en la casa como en la escuela y no le hace caso a nadie. Y el otro niño pues empieza a tener problemas de aprendizaje, problemas de memoria, repite año, sí, y a veces no quieren las papás que repita año y lo pasan y entonces el niño no aprende de tercero para cuarto las matemáticas o la lectura de comprensión se le hace muy difícil. Entonces, a veces hay que darle un poquito más de tiempo a estos niños, pero si no lo identificas, les exiges igual, entonces el niño se frustra y se clasifica él solito como que soy más lento o soy tonto y eso es lo peor que puede pasar porque entonces ya empieza un complejo emocional agregado al trastorno que si no le diste un tratamiento, después hay niños que se deprimen, tienen ansiedad, tienen angustia o en la adolescencia tienen rebeldía. ¿Sí? Entonces sí es importante que pues abramos un poquito más los ojos como papás y ver cómo es la conducta de nuestros hijos, tanto con nosotros como con los amigos como con la escuela. Claro, yo creo que aquí te interviene mucho también, como decíamos hace rato, que cuando cambia de ambiente y entra ya a un ambiente escolar, ellos nos orienten mucho, porque bueno, no conviven con nosotros de igual manera que conviven en la escuela, entonces es muchísimo más fácil que ellos puedan ser el soporte o como decíamos hace rato, con los abuelos. Empiezas tú a identificar que está habiendo una diferencia que se marca muy particularmente con sus actitudes, con la forma de desenvolverse, etcétera, etcétera. Entonces, bien, algo que se nos esté yendo de las manos con este tema, me están llegando muchas preguntas, creo que hay dudas de parte de los papás, así es que antes de pasar a las preguntas, me gustaría pues cerrar un poquito, no nada más de autismo ni de TDA, sino cerrar un poquito el tema de estos trastornos y qué consejo les podemos dar a los padres de familia, además de lo que ya dijimos, que es, bueno, no nos ceguemos, tratemos de estar atentos a estos signos de alarma. ¿Qué más pudiéramos decir, doctora Angélica? Sí, bueno, aquí es muy importante que los padres, uno, estemos en constante vigilancia de los niños, ¿verdad? O sea, como dices, no cegarnos ante los hechos.
Otra muy importante es que si nuestro hijo está sufriendo por una condición, aunque veamos que aparentemente todo está bien, ¿sí? Algo pasa. Entonces debemos de buscar ayuda profesional en este campo. No nada más hacerlo como que, ay, es chiflazón, ya se le pasará. Realmente el niño sufre ante esos eventos, viene un proceso de arrepentimiento, o sea, explota y después se le baja la llama, como dicen, les de mecha corta, se baja la llama y viene el proceso de arrepentimiento, de angustia, de mamá no lo vuelvo a hacer, se le ve en la cara y nosotros como madres conocemos a nuestros hijos en donde es un arrepentimiento sincero, en donde no puede controlarse. Si nosotros vemos que nuestros hijos tienen dificultades para sociabilizar, si tienen dificultades para controlar su ira, ¿sí? Esos eventos son muy importantes tomarlos en cuenta y no decir se le va a pasar o es algo que nada más es por chiflazón o es por la moda. Es mejor pecar de preocupadas, ¿verdad? Así Y es. acudir y que nos digan que no hay absolutamente nada que buscar, a, a obviar las cosas y que vaya a suceder algo más adelante. Porque desafortunadamente la tasa de atentados, no digo el suicidio, ¿verdad? Pero la tasa de atentados en la etapa escolar, en la etapa de adolescencia, está en aumento. Sí, claro, todo se va abonando y sumando y si no, repito, si no estamos desde un inicio conscientes de que se puede agravar la situación, pues es más lo que se va a perjudicar al pequeño, ¿no? Entonces, entre más rápido lo abordemos y más teniendo las herramientas como son los especialistas o las pruebas, aprovechar esa oportunidad para simplemente valorarlo. O sea, no es juzgar de inicio, sino estar atentos y hacer una valoración profesional y como bien dice, doctora, es preferible como padres de familia que le digan a uno, estás exagerando, a no estar yendo a tiempo y pues ayudar a los pequeños, que es lo que queremos, ¿no? Vamos a, la doctora Alma Rosa se desconectó ahorita un momento, pero nos va a acompañar para las preguntas. Mientras tanto, pues, ¿qué le parece, doctora, si iniciamos con las que van dirigidas un poquito hacia usted? Por aquí el público me pregunta, ¿a qué edad es normal que un niño hable? Bueno, hay pautas, como dijo la doctora, que son prelingüísticas, pero sí de un niño desde los 3 meses de edad ya tiene una sonrisa social dirigida. A los 6 meses ya empieza a balbucear, ¿sí? A los 9 meses es capaz de hacer el pomponito, el chocolatito. Al año ya es capaz de reconocer los ojos, el hacer onta bebé, ¿verdad? Todas esas son acciones que nos orientan a que el lenguaje va bien. ¿Sí? Un niño ya para los 2 años de edad debe de estar manejando vocabulario entre 30 y 50 palabras, con frases simples. Quiero agua, dame leche, ¿sí? Si no lo está haciendo, necesita una valoración. O sea, no hay niños flojitos. Si a los 2 años yo veo que mi hijo no es capaz de comunicarse adecuadamente y las demás personas que están a su alrededor no le entienden y yo soy la que le tengo que traducir, hay que valorar. Si mi hijo desde el año y medio no está atendiendo a su nombre, no es capaz de interactuar con los besos, los abrazos, el pomponito, hacer cosas ya como un juego de imitación, hay que valorar. ¿Sí? Ok, perfecto. En el tema del autismo me preguntan, bueno, lo ponen como hay esperanza, pero creo que no es la palabra correcta. ¿Hay esperanza de que el niño hable? No hay ningún estudio que nos identifique qué niño va a ser verbal y no verbal. Desafortunadamente no puedo decir, miren, háganle este test y vamos a identificar si el niño es verbal o no, o va a hablar o no va a hablar. Hay trastorno de espectro autista que el niño nunca habla a pesar de todas las herramientas que podamos poner a su disposición, a su disposición en cuanto a terapias. Pero una de las cosas que nos orienta es que si el niño tiene ecolalia, es decir, si me repite lo que yo le estoy diciendo, la posibilidad de que hable es mucha. Y hay tiempos también de corte. Un niño con trastorno de espectro autista generalmente me está empezando a hablar a los 5 años. Entonces, no hay que desesperarnos. Si yo llevo un año en terapias, empecé los 2 años y llevo un año en terapia y mi hijo todavía no está hablando, pues la verdad es que en estadística el niño está hablando a los 5 años. El niño con autismo está hablando a los 5 años. Si para los 7 años mi hijo todavía no es capaz de desarrollar un lenguaje verbal, la posibilidad de que hable es muy baja. Y eso se los hago ver a los papás. O sea, hay que también establecer metas, como la autora, en donde qué es lo que vamos logrando, qué no vamos a lograr y poner los pies bien firmes sobre la tierra
pero hay que desarrollar habilidades en otros factores como un tablero de comunicación, una agenda de comunicación, pictogramas, o sea, la comunicación es muy diferente a hablar. Una cosa es que el niño me hable y otra cosa es que no me comunique. Nosotros lo que buscamos es la comunicación. Mi hijo probablemente no va a hablar. Ya cumplió 6 años, doctora, y no hemos desarrollado nada. Bueno, no hemos desarrollado nada, es mucho decir, porque ya te solicita las cosas, te mira a los ojos, tú le puedes entender cuando el niño te quiere de comer, él es capaz de comunicarse con otros a pesar de que no esté hablando. Entonces ya es muy diferente a que no comunique. El niño está comunicando, más el aspecto verbal, a lo mejor no lo vamos a poder desarrollar. Correcto. Otra pregunta es, ¿la alimentación es parte de la mejoría? Mira, hay muchas teorías acerca de los cambios en la alimentación que pudieran ayudar a estos trastornos del espectro autista. Realmente no hay nada establecido como una guía de alimentación, pero sí hay recomendaciones de si mejoras su contenido de HA, de mejoras tu contenido de ciertas vitaminas que estimulan el sistema nervioso, de alguna manera son auxiliadoras, pero no es realmente un tratamiento exclusivo. El tratamiento es multidisciplinario, el apoyo de terapia es fundamental, ¿sí? El lograr que el niño pues haya una interacción y que ojalá y se lograra un lenguaje, como dice la doctora, pero sí es muy importante establecerlo que la mayor expresión del lenguaje en los niños es entre 2 y 4 años. Por eso te digo, si tú empiezas muy tarde, pues vas a tener menor expectativa. Entonces tienes que hacerlo pues al tiempo más temprano que pudieras. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, ¿a los cuántos años se puede detectar el déficit de atención? Mm, no sé si quieras contestar, Angélica. Es que creo que Sí, ya hablamos que esto es más que un número, ¿no? Más que una sí. edad. Bueno, el Sí. trastorno por déficit de atención como tal diagnóstico lo establece el DSM-5, que es la Mm. guía de las enfermedades mentales, digamos, es a los 6 años, ¿sí? Un diagnóstico ya establecido es a los 6 años. Podemos identificar riesgos, ¿verdad? Datos de alarma desde los 3 años y medio que ingresa al preescolar y pueden mandármelo como probable TDA desde los 3 años y medio, pero yo no puedo establecer un diagnóstico hasta que ya habremos pasado por terapia, ¿verdad? Apoyo a lo mejor de maduradores, todo el manejo multidisciplinario, y entonces sí, ya, ¿sabes qué? Pues tenemos tanto tiempo trabajando, ya esto se establece ya como un trastorno de déficit de atención a los 6 años, que es cuando alcanza el punto ya de maduración, digamos así, de esas zonas frontales. Entonces, yo no le voy a pedir a un niño que camine todos a los 9 meses. Habrá niños que sí lo hagan, pero hay otros que lo hacen Claro. al año y 2 meses, al año 3 meses, al año 6 meses, y no son ni más lentos ni más rápidos que los que lo hicieron a los 9 meses. Entonces, todo tiene su proceso, pero si a los 6 años llegamos todavía con sintomatología, ya se puede establecer un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Claro, y aparte yo creo que no se trata como en algún momento mencionamos de poner esa etiqueta. O sea, creo que más bien es, a ver, yo detecto algo y lo tengo que atender sí o sí. A lo mejor no es lo que estoy pensando, a lo mejor termina con un nombre diferente al que tenía yo previsto, pero al final de cuentas, si lo abordo, se trata, eso le va a ayudar a determinar ese nombre final, pero son signos que simplemente no dejemos de lado y acudamos al especialista para que a lo mejor es un soporte, a lo mejor sí es un signo de alarma que tenemos que tratar más a fondo, pero creo que como papás no nos casemos con queremos saber qué es. Atiéndelo y deja que transcurra esa evolución a medida de que tu niño vaya mejorando, qué más da, ¿no? Que sea, sino que se atienda a tiempo. Otra pregunta por aquí dice, si mi hijo ya tiene un diagnóstico específico, ¿debe asistir a alguna escuela en particular? Yo creo que hay suficiente escuelas que te apoyan. O sea, tenemos escuelas convencionales, tenemos escuelas de apoyo, sobre todo para los niños que tienen algún déficit de atención, déficit de aprendizaje, y también hay escuelas especiales para los niños con espectro
Muy bien, deme un momento porque no sé, no estoy segura si la transmisión está transcurriendo. Nada más quiero cerciorarme de que esté escuchándose lo que la doctora Alma Rosa quiere comentar al respecto. Bien, mientras tanto, si gustan, vamos a pasar a la siguiente pregunta y ahorita retomamos el tema que estábamos abordando. Para los padres que vean señales, pero dice la abuelita, al rato habla, no te preocupes. ¿Qué mensajes para los papás? ¿Cómo enfrentar este comentario? Híjole. Bueno, anteriormente pues se decía, es que él habló hasta los 5 años, él habló hasta los 4, pero desafortunadamente las personas, y se ha visto en estudios, las personas que tienen una adquisición tardía del habla, ya no tan solo del lenguaje, estoy hablando de aquellos que entienden todo, comprenden todo, pero no me están hablando, pueden tener dificultades en el proceso de aprendizaje e incluso uno de los arrastres o secuelas del problema del habla es precisamente la dislexia, dificultad para el aprendizaje, dificultad para la lectura, ¿verdad? La comprensión lectora, también eso puede traer de problemas. Entonces, no tenemos por qué esperarnos a ver si pasa o no pasa. Si estamos identificando una alteración, hay que valorarla. Difícilmente, si nuestro corazón dice que algo anda mal, nos vamos a equivocar. Como padres, lo sabemos. O sea, si algo anda mal, si algo no nos cuadra, si algo no nos checa, hay que seguir los instintos, ¿verdad? Por eso están y hacer la valoración. Si la abuela está en contra, que estamos exagerando o algo, pues nosotros lo estamos haciendo por ese pequeño que va para adelante. Pero Claro, si nos quedamos atrás, pues ya nos quedamos atrás, como dice. así es. Muy bien, doctora Alma Rosa, ya nos enlazamos otra vez. Estábamos platicando sobre el tema de las escuelas, la duda que preguntaban si había escuelas especiales y nos comentaba, bueno, hay de todo, ¿no? Hay sí, escuelas para el autismo, pero también hay escuelas convencionales en donde pueden ayudarte en la atención. No sé si nada más quieras complementar esa pregunta. Sí, realmente tenemos la ventaja que la institución educativa ha mejorado mucho en todos niveles, tanto público como privado, y tenemos escuelas regulares, que son las convencionales, y tenemos escuelas con apoyo especial para cada niño. Hay maestras sombra en algunas escuelas públicas, inclusive en privadas, en donde los niños que requieren un apoyo extra para aprendizaje o para conducta, estas maestras se pueden agregar a él para estar vigilando sus tiempos en donde él va aprendiendo, y eso es muy bueno. Y pues hay también escuelas para pacientes con espectro autista, sobre todo los primeros 5 años, en donde se trata de que el niño se integre lo más pronto a una escuela regular o de apoyo. Perfecto. Bien, y ya por último, que bueno, creo que ya se ha comentado, pero redondeamos la pregunta nuevamente. ¿Cuál es el momento ideal para llevar a mi hijo con el pediatra para que evalúe su desarrollo? Si quieres, vamos a repetir un poco, pero para que quede claro. Sí, mira, el desarrollo, les decía, es un proceso. Entonces, el niño se tiene que evaluar de manera consecutiva durante por lo menos los primeros 5 años de su vida. ¿Sí? De estos primeros 5 años, los dos son los más importantes, que es cuando nos podemos dar cuenta si va atrás, adelante o qué alteración del desarrollo pudiera tener. Pero de una manera general, les explicaba, el niño cuando nace a la semana o los 10 días, el pediatra lo está viendo y luego cada mes los primeros 6 meses y luego cada 2 meses los primeros 2 años y luego cada 3 o 4 meses en etapa de preescolar. Y así se sigue para en etapa de escolar y adolescente, pues 1 o 2 visitas al año al pediatra. Pero esos primeros 5 años, que es cuando evaluamos más los procesos de desarrollo y cuando nos damos más cuenta, creo que es cuando debemos insistir en que los papás lleven a su niño una valoración integral, no solamente cuando el niño esté enfermo. Así es, creo que el mensaje para todos nosotros como papás es no es necesario acudir al pediatra solamente cuando mi niño está enfermo. Es necesario tener una valoración de acuerdo a los periodos que ya comenta la doctora para pues cerciorarnos de que todo vaya bien, porque así es la etapa de crecimiento y son los primeros años de vida y tenemos que estar al pendiente de todo lo que vaya evolucionando y si hay algún signo de alarma pues atenderlo de la manera inmediata.
Doctoras, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta sesión de Conversando. Espero a todos los que nos escucharon que el tema haya abordado y haya despejado si tenían dudas al respecto y que tengan la idea pues más clara de lo que es el neurodesarrollo, cómo podemos estar abordando este proceso del que hablamos y que aquí están las especialistas. No es necesario hacernos ideas, hacernos conceptos, poner etiquetas. Es necesario atendernos y llevar a nuestros pequeños en la etapa más temprana a que los especialistas los valoren y pues nos digan, aunque sea en esa visita, que todo está bien. Eso es lo que queremos escuchar finalmente, ¿no? Doctora Alma Rosa, muchas gracias. Ujú. ¿Algún comentario con el que quiera cerrar esta sesión? Bueno, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y es aplicable para esto, es si cambiamos el comienzo de la historia, cambiaremos la historia entera. Entonces, creo que nos tenemos que apegar a ser un poquito más enfáticos cómo viven y cómo se desarrollan nuestros hijos. Claro, más claro no puede ser. Y doctora María Angélica, muchas gracias como invitada especial y una parte esencial de este tema. Le agradezco que haya aceptado esta invitación y bueno, no sé si les quiera dar un consejo adicional. No, pues le digo, aquí es importante hacerle caso a los datos de alarma, estar pendiente de las valoraciones, ¿verdad? Y tener muy en cuenta que el periodo más importante para nuestros hijos siempre serán los primeros 5 años de vida, van a partir todo lo que va a ser el adulto en su etapa ya posterior. Entonces, esa es la etapa donde podemos hacer mayores intervenciones y mayores avances. Muchísimas gracias. Pues no se diga más, padres de familia que se conectaron. Si tienen alguna duda adicional, para eso están nuestras redes sociales. Háganos el favor de enviarla y con gusto, si no fue en esta sesión, lo podemos hacer. Nos acercamos con las especialistas y les dejamos claro cualquier duda que haya quedado ahí en el tintero. Muchas gracias por haberse conectado. Doctoras, gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando desde la Vene. Nos vemos a la próxima y recuerden que más seguro en la Vene. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes.